Mucha atención a esta hora. El Centro para Control de Enfermedades en Atlanta, en Georgia, entrega una conferencia de prensa para actualizar el estado de salud del primer paciente diagnosticado en Estados Unidos con ébola. Escuchamos. No son personas, no son comunidades, no son países. Es un virus, y es un virus que no se expande por el aire y que sí sabemos cómo controlar. Sabemos que tenemos que aislar a los pacientes, seguir los contactos y romper la cadena de transmisión. Ahora, puedo decir pero también alrededor del mundo. En Dallas hay 30 casos posibles que están siendo monitoreados. Cada uno de ellos se les está monitoreando la temperatura desde hoy. Ninguno de ellos está enfermo, ninguno de ellos tiene fiebre. Y continuaremos monitoreando eso muy cerca, así como sus equipos a nivel local, que están haciendo un trabajo fantástico para enfrentarse a lo que es una situación sin precedentes. Estamos viendo alguna progresión. Ahora hemos estado hablando de África Occidental, pero el hecho es que estos son 3 países diferentes y tienen hay diferentes patrones de la enfermedad. En Liberia hay 15 distritos. En esos diferentes distritos hay diferentes patrones de la enfermedad. En algunos de ellos han tenido pocos casos de ébola. En otros, solo han comenzado a tener un aumento en los casos hasta ahora. Y mencionaré uno en particular, un distrito en particular, que está en un área remota, rural, conocida como Lofa. Y en ese distrito está cerca de Sierra Leona y Guinea. Y en ese distrito de frontera es lo que ha sido el epicentro del brote. Ese distrito, en esa área, en las últimas semanas, los casos han caído. No sabemos cuáles han sido las razones, pero el hecho es que ha habido suficientes aislamientos. Máster, por favor. Y también en esas instalaciones ha habido prácticas que han sido mejoradas. No sabemos si esa caída en los casos va a mantenerse, porque hemos visto olas en el pasado, pero sabemos que al menos en esa comunidad es algo real. Así que incluso en África Occidental, incluso en un lugar que es el epicentro del brote, vemos el progreso de la ciencia. Y aunque no ha estado en los titulares, el brote sigue mantenido. El número de casos es relativamente poco y no se ha expandido más allá del área rural. Es el tipo de brote de ébola que hemos visto en el pasado y parece que está en su camino a ser contenido en un país que ya se ha enfrentado al ébola varias veces en el pasado. Otro signo de progreso que tampoco ha estado en los titulares es un caso en Uganda de una enfermedad causada por otro virus. El virus de Marburg se parece al ébola, solo que no se ha hecho una película sobre él. El virus del Marburg tiene la misma cantidad de muertes y se controla de la misma manera. Un individuo en Uganda murió de Marburg y la causa de enfermedad no fue inmediatamente identificada, pero hemos hecho un trabajo importante en Uganda para ayudar a la gente de ese país a tener una red de laboratorios para que puedan encontrar a los casos, tener una red de respuesta con detectives y personas que puedan hacer seguimiento y tener un centro de emergencia para seguir los casos individuales. Como resultado, ellos han identificado a los contactos. Esos contactos incluyen individuos un individuo que estuvo en contacto con el enfermo y se le siguió hasta Kenia y actualmente no tiene el virus de Marburg. Y también otra persona ha sido puesta a prueba. Menciono esto porque a veces en salud pública lo que se nota es lo que ocurre y es difícil ver lo que no ocurre. Así que si detenemos el brote en
las zonas rurales, tal vez eso no sea un titular y no se habla al respecto, pero eso nos dice que sí hay progreso y nos da confianza en que seremos capaces de controlar el brote del ébola en África Occidental. Ahora, existe mucho que estamos haciendo desde la semana pasada. Tenemos esfuerzos de conciencia en los hospitales. Estamos trabajando con asociaciones, hemos estado involucrados con apoyo técnico en otros temas y llamados de doctores que han aumentado desde que se detectó el primer caso y estamos en el proceso de aumentar eso aún más. Estamos trabajando también con el Departamento de Salud de las ciudades, de los estados, para ayudar a las asociaciones de los estados. Por ejemplo, en Texas, ellos son ejemplos de un departamento que funciona perfectamente y queremos asegurarnos que las lecciones que se aprendan en Dallas sean incorporadas en las prácticas alrededor del país. Sé que las personas están ansiosas de obtener mayor información sobre el viaje y quiero hablar de eso un par de minutos antes de concluir y darle la palabra al Dr. Leakey. Como lo dijo el presidente ayer, estamos viendo qué podemos hacer para aumentar la seguridad de los estadounidenses y en los próximos días vamos a anunciar mayores medidas que serán tomadas. Ahora puedo darles algunos principios básicos. Queremos asegurar y siempre vamos a asegurar que la salud de los estadounidenses es nuestra prioridad número uno. Queremos asegurar que todo lo que hagamos funcione. Reconocemos que cualquier cosa que hagamos, hasta que la enfermedad esté totalmente controlada en África, no podemos reducir el riesgo a cero aquí. Podemos reducirlo y tomaremos cualquier oportunidad de hacerlo, pero tampoco queremos hacer nada que vaya a salir mal. En medicina, una de nuestras reglas cardinales es no hagas mal. Si hacemos algo que pueda ayudar a detener el virus en África Occidental, entonces podemos tener más países como Liberia y el reto sería más grande si no controlamos la enfermedad y lo que representaría un reto a largo plazo. Sabemos cómo detener el ébola y eso es lo que está ocurriendo en Dallas hoy. Eso es lo que está comenzando a ocurrir en partes de África Occidental. Los signos de progreso están ahí, pero será una lucha dura y lenta. Tenemos que tener en mente que el enemigo aquí es un virus y nosotros juntos podemos detener ese virus. Ahora quisiera darle la palabra al Dr. David Leakey, comisionado para la salud del Estado. Gracias a todos. Hace una semana nos dimos cuenta que este paciente había dado positivo para ébola. Así que quiero agradecer a esta institución por su apoyo en Dallas, aunque se están enfrentando a temas internacionales relacionados con el ébola. Esto es un poco lo que ha ocurrido en Texas. Estamos en un periodo donde el paciente ya ha desarrollado los síntomas y estamos vigilando. Si el contacto ha desarrollado los síntomas, inmediatamente aislaremos a ese individuo, le haremos pruebas y aumentaremos el monitoreo mientras se confirma si hay o no ébola. La investigación de los contactos va como debería y sigue en movimiento constante. Estamos dando los contactos diariamente y siempre existe la posibilidad, a medida que seguimos a todos los contactos. El hecho es que cualquier persona que necesite ser monitoreada será monitoreada. En el resto de Texas, aparte de este caso, los hospitales están en alerta porque no quieren perderse de nadie que pueda tener los síntomas consistentes con el ébola y que acaba de llegar de un viaje. Eso incluye consultas con el CDC y somos capaces de hacer esas pruebas de manera segura y a tiempo. También quiero que todos recordemos que la gente que estamos monitoreando son gente real y no puedo pensar en una mejor manera de hacer esto. Pero vamos a contener esta enfermedad y vamos a proteger al público siguiendo nuestras medidas de salud. Y eso es lo que está ocurriendo ahora exactamente en Dallas, mientras luchamos contra este virus del ébola. Así que gracias, señor Freeman, y gracias a ustedes por ser parte de esta conferencia el día de hoy. Gracias, y ahora tomaremos algunas preguntas aquí en la sala.
Sabrina Tavernise, New York Times. What explains the? ¿Qué explica los esfuerzos que han sido iniciados en los distintos países? ¿Eso explica las diferencias en los casos o en los distritos que usted estaba mencionando? ¿Qué explica la reducción de casos en esa área que ahora ya no está tan peligrosa? Hay diferentes áreas en diferentes por la cantidad. Las zonas urbanas pueden tener mayores contactos, pero se están llevando actividades para el control de la enfermedad. Por ejemplo, en Guinea han hecho un gran trabajo con el seguimiento de los contactos, que hasta recientemente vamos a ver si eso se mantiene. Virtualmente, prácticamente cada uno de los casos que apareció tiene un contacto que está siendo monitoreado. Eso les ha dado la posibilidad de detener rápidamente la transmisión. También hemos visto cambios en las maneras de enterrar a los muertos. Ellos han aprendido sobre cómo funciona la enfermedad y han cambiado sus hábitos. También han contratado a equipos para enterrar a los muertos y los entierros se están haciendo de manera más segura con llamados de asistencia con respecto a los cuerpos. También hemos mejorado las instalaciones, aunque aún hay mucho por hacer. Así que todavía queda mucho camino por recorrer. No sabemos exactamente qué nos depara el futuro, pero sabemos del progreso que se está haciendo. Tampoco sabemos si ese progreso se va a mantener, pero hemos visto algunas comunidades donde sí existe un progreso. Voy a dividir las comunidades en tres tipos. Hay comunidades que tienen pocos o ningún caso de ébola. Ahí se están concentrando en preparación, así como se está haciendo en Uganda, donde creamos un centro de emergencia, empoderamos al condado e identificamos maneras de hacer pruebas por el virus. Mejoramos las prácticas funerarias para romper la cadena de transmisión y nos mantenemos en esas áreas donde hay pocos casos de ébola y evitamos que haya un mayor brote. También hay áreas en estos países que no tienen ningún caso de ébola. Y ahí hay que asegurarse que haya una preparación intensa para evitar que se expanda el brote. Y hay finalmente áreas donde hay muchos casos y lo que estamos haciendo es romper la cadena de transmisión aislando a los pacientes, y si mueren nos aseguramos de que nadie quede infectado en el proceso de enterrarlos. Y hemos aprendido mucho sobre cómo trabajar con las comunidades de manera más sensible en ese proceso de entierro. Por ejemplo, dándole a las comunidades la oportunidad de observar mientras que se entierra al muerto.